¿Qué hubo, hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy y bienvenidos a la urdimbre de técnicas llamada la maloca toroide. Hoy les quiero hablar de una herramienta que ha sido muy importante en mi proceso pictórico y además estoy seguro que en el de muchos a lo largo de la historia de la pintura. Les traigo cómo hacer una grisalla al óleo más matices fríos y cálidos. ¿Cómo es todo este revuelto? Pues les cuento. A lo mejor muchos de nosotros estemos familiarizados con la escala de grises. Ya saben, imágenes a blanco y negro que constan de eso, una carencia total de matices cromáticos. Sí, carencia total de color, pero ¿sabían que se pueden hacer grisallas, o sea, imágenes en grises, con un matiz además del blanco y del negro? A ver, vamos por partes. En primer lugar, déjenme ubicarlos. La palabra grisalla o gris es mayormente conocida por aludir a los matices más neutros de nuestro espectro de color. Es decir, cuando nos dicen la palabra gris, nuestra mente referencia aquel, entre comillas, matiz que se da al combinar negro con blanco. Y es que, en efecto, son los matices más neutros. Pues hasta aquí, todo bien, todo correcto. Sin embargo, cuando nos adentramos al mundo de la creación de imágenes, como en este caso la pintura, preguntas más específicas empiezan a surgir, como por ejemplo, ¿qué hace a un negro negro? ¿O qué hace un blanco blanco? El negro, por ejemplo, goza de una multiplicidad de matices con características diferentes. Negro Marte, negro de humo, negro marfil, negro de viña, negro perileno, entre otros. Son algunos ejemplos de pigmentos en el mercado de la pintura, y estos difieren entre sí por sus características. El negro de viña y el negro de marfil, por ejemplo, son significativamente inclinados hacia el matiz azul, característica que les permite en ciertos casos homologar este color. Estos son predominantemente fríos, cosa que hace que con ellos se pueda sugerir significativamente matices violáceos en una paleta carente de pigmento azul. Y dicho lo anterior, la pregunta toma más fuerza aún, pues hasta qué punto un negro es diferente de un azul muy oscuro. O por ejemplo, ¿cómo un pardo no homologaría un negro? Pues esta pregunta es muy suspicaz. Por lo general, un pigmento de fábrica negro difiere de un matiz hiperoscuro como un pardo o un azul muy oscuro, por ejemplo, por su intensidad y porque al valorar este con el blanco, el matiz oscuro expondrá el color base. Es decir, si es un azul muy oscuro, al llevarlo al blanco se verá el azul en todo su esplendor y vibración, mientras que si es un negro con matices azules se mantendrá neutro, no generará mucha saturación. Sin embargo, nuestros ojos y nuestra sensibilidad pueden variar en cuanto al percibir el matiz negro. A la oscuridad, por ejemplo, no sabríamos si lo que vemos es algo pigmentado con color negro, un objeto negro por ejemplo, o algo que está oscurecido al punto de no ver su color. A mí me pasa con el matiz vino tinto en la noche, por ejemplo. Y es allí en esa nebulosa donde podemos hablar de algo llamado negros cromáticos, que son en esencia tonos muy bajos de distintos matices que homologan lo que conoceríamos como negro. Ya saben, matices de sombra. Bien hasta ahí, pero ¿y el blanco? Paciencia, compañeros. El blanco en cuestión de pigmentos también tiene variación de matices, aunque no es tan evidente como el negro, salvo por el caso de los esquimales que al vivir rodeados completamente de nieve llegan a distinguir más de 10 o 18 o no sé cuántos matices de blanco diferentes. Los pigmentos blancos tienden a ser más estáticos que los negros por el hecho de que al combinarle con un matiz pierden su propiedad como blanco, es decir, si lo combinas con un rojo se vuelve un rosa, si lo combinas con un azul se vuelve un celeste, etcétera, etcétera. Sin embargo, los pigmentos blancos difieren entre sí por peso y composición, es decir, hay unos que son más transparentes que otros o más pesados que otros, más cubrientes, etc. Y sí, hay ligeras variaciones de matiz, pero son muy difíciles de describir. Eso en términos de pigmentos. Más si hablamos de blancos, en la vida hay distintos tipos de blancos. Hay blancos hiperfríos que se usan en papeles industriales como los papeles de impresión. Y por ejemplo, hay otros blancos que son más cálidos, que son de una fibra natural como los que salen del algodón o del lino. Se usan en el grabado, en la pintura o en otros métodos tradicionales del arte. Pero para no irnos más lejos, que nos vamos por las ramas, el pigmento blanco puede matizarse y es allí donde entra a jugar el tercer matiz, como el que estoy yo poniendo en la paleta. Sí, en mi caso es el amarillo ocre, aunque puede ser cualquiera, un rojo, un azul, un pardo, etc.
Con la inclusión de un matiz a la dupla de negro y blanco, podemos empezar a jugar con una nueva idea, y es que si hay negros cromáticos, también podemos hablar de grises cromáticos. Estos son todos aquellos que se sustraen de un negro cromático o de la combinación de un matiz externo, como en este caso el amarillo, con el negro que tenemos de base hasta dejarlo lo más neutro posible, es decir, lo más cercano al negro, y luego valorarlo con el blanco. También se puede hacer de otra forma, matizando el blanco más sutilmente y luego agregando gradualmente negro, aunque es más sencilla la primera opción. Esa fue la que hice yo en todo caso. Ya, con los grises cromáticos podemos distinguir dos gamas importantes en los matices, las cálidas y las frías. Y de esto va esta grisalla hoy. Ya estamos hablando de temperaturas. ¿Y en qué se basan estas temperaturas? Principalmente en el pigmento que seleccionemos. Por ejemplo, yo aquí estoy trabajando con un ocre amarillo, un negro de humo y un blanco de titanio. Este pigmento, el amarillo, está en la gama de los colores más cálidos del círculo cromático. Por regla, para que esta sea una grisalla, el color debe estar neutralizado con negro, que no se nos olvide, para que no vibre y no se pierda su característica de baja saturación de la grisalla. Pero volviendo al tema, como el amarillo es cálido, la inclusión de este en la dupla de blanco y negro, es decir, de la combinación de grises que se hagan, generará una calidez en su temperatura. Entre más amarillo se le meta a este gris, más cálido será, y entre menos tenga, más frío será, dando por consiguiente que la mezcla entre el blanco y el negro puros sea el frío más absoluto de esta paleta reducida. Bien, entonces ya tenemos fríos y cálidos, grises cálidos hechos con el amarillo ocre y grises fríos basándose solamente en el blanco y en el negro. Ahora, ¿cómo se usan estas temperaturas? Existen variadas formas, pero en este caso yo estoy acudiendo a un principio: el claroscuro por oposición de temperaturas. ¿Qué es el claroscuro, mano? Con el claroscuro me refiero a la relación entre la luz y la sombra en el cuerpo que se está proyectando. Ah, perfecto. Y el concepto, sencillo, escogeremos una temperatura para plantear las sombras. Por ejemplo, yo escogí un matiz gris cercano al verde, pues porque el ocre y el negro combinados dan un color similar al verde, un verde hiperneutralizado. Con él planteé todo el masado de sombras principal, y para las luces hice lo opuesto. Apliqué un gris casi carente de amarillo, para que su temperatura fuera mucho más fría y así hubiese un contraste entre temperaturas. Este es el claroscuro por oposición de temperaturas. Si tienes luces cálidas, vas a usar sombras frías, y si tienes sombras frías, vas a usar luces cálidas. Bien, entonces ya tenemos el masado de sombras principal. ¿Y luego qué? Como hemos repasado en videos anteriores, después del masado general de sombras, aplicamos los medios tonos generales. Para estos yo uso una regla básica que se puede subvertir, pero es recomendable para empezar. Los medios tonos cercanos a la sombra van a ser de la temperatura de la sombra. Por ejemplo, en mi caso son sombras cálidas, los medios tonos van a tender a ser más cálidos que las luces altas. Y asimismo, las luces altas, en este caso, van a ser más frías que los medios tonos bajos. Todo bien, en este paso hay que experimentar mucho e ir entendiendo cada uno cómo es que se hace para entender las temperaturas. De todas formas, es una cuestión de percepción. No todos percibimos las temperaturas ni los colores de la misma manera, así que practicar que todo bien. Bueno, ¿y el fondo? Con el fondo se puede jugar, no hay una regla imperante. Lo importante es hacer que el fondo contraste con la figura que estamos realizando, ya sea por tono, por matiz o por temperatura. En este caso, yo planteé el fondo cálido con un matiz más amarillo que el resto de la composición. Esto para resaltar aún más los matices fríos de las luces. Bueno, como para que no nos embrollemos, recapitulemos. Los negros pueden contener matices de otros colores. A esto se le llaman negros cromáticos. Los blancos pueden ser intervenidos sutilmente por otros colores para variar su temperatura. Y la combinación de estos blancos con negros da grises cromáticos. Se debe establecer un orden para matices cálidos y fríos, siendo en este caso que la sombra tendrá una temperatura y la luz tendrá la temperatura opuesta. Asimismo, el fondo puede contrastar con la temperatura de la luz de la figura, para separar espacialmente esta del fondo. ¡Perfecto! Entonces, este ejercicio de grisalla más un color es muy bueno para aprender a diferenciar temperaturas. Y esto te será muy útil cuando empieces a trabajar color.
Además, con esto, tus pinturas tendrán un aspecto más natural y sutil. Recuerden, los grises son lo más importante en la pintura naturalista. ¡Listo! Este sería todo el carretazo. No olvides comentar si te surgen preguntas. Todo bien, déjate un like si te gustó, suscríbete para más contenido y nos vemos muy pronto. Un abrazo cyberpunk. Adiós.